Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida a este conversatorio de la Red Plax. Es una red, la Red de Políticas Latinoamericanas de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que tiene una amplia cobertura en América Latina. Participan muchos investigadores argentinos de esta red, pero además varios colegas de otros países como Colombia, Brasil, y pretendemos, bueno, crear un espacio para la reflexión, la discusión, el planteo de temas de interés para todos y para todas, no solo en el ámbito de las disciplinas a las que nos dedicamos cada uno de nosotros, sino con una mirada más general, más latinoamericana, más soberana y en el marco de lo que se llama el sur global. Hoy tenemos la suerte de poder haber organizado un conversatorio muy particular. Como verán, el título es El estado de los glaciares en Argentina, contexto socioambiental y perspectivas futuras. Un tema que todos sabemos tiene una importancia fundamental para la República Argentina, que tiene una superficie bastante importante cubierta por glaciares que corren riesgo, están en riesgo de desaparecer. Para este conversatorio, bueno, voy a actuar de moderadora y por suerte no soy especialista, así que no me voy a tomar ningún tiempo para opiniones personales, sino que voy a presentar a los expositores. Tenemos el agrado y la verdad que agradecemos muchísimo la participación de Lucas Ruiz y de Pierre Pitt, que, bueno, Lucas es investigador del CONICET, trabaja en el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, en el CCT Mendoza, es doctor en geología, eh, obtuvo su título en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y estudia precisamente el impacto del cambio climático en la criósfera de los Andes y es autor líder del sexto informe de evaluación del IPCC, que eso significa el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Así que muchas gracias, Lucas, por estar acá. Vas a seguramente informarnos eh, y hacer que tomemos más conciencia del estado de las cosas. Y por otra parte, les presento a Pierre Pitt, que es geógrafo, también geógrafo, investigador del CONICET en el Yanigla y está estudiando glaciares desde el año 2005. Su trabajo en particular está relacionado con el monitoreo del estado de los glaciares y realiza mediciones de campo, toma información de datos satelitales para conocer la relación con el clima y la importancia hidrológica precisamente de los glaciares. Así que, bueno, los dejo en presencia de ambos investigadores. Todo el espacio es de ustedes, decidan ustedes quién empieza y la dinámica es la habitual. Ustedes exponen en el tiempo que crean conveniente y después pasamos a una instancia de discusión y preguntas, comentarios de los asistentes. Este encuentro se está transmitiendo por YouTube, así que yo también voy a estar atenta. Tenemos 6 personas ahora en YouTube mirando la charla. De manera que voy a estar atenta a si hay preguntas en cualquiera de las plataformas donde transmitimos este conversatorio. Así que muchas gracias nuevamente. Estamos los tres en Mendoza extrañamente y no nos conocemos, no nos hemos visto nunca, excepto para este conversatorio. Así que, bueno, bienvenidos a este espacio de la Red Platz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La idea, como decías, es compartirnos un tiempo de exposición con Lucas. Mi presentación va a ir más en torno a la parte física o ambiental de qué son los glaciares que tenemos en Argentina, en qué situación están y qué es lo que venimos trabajando en el Yanila en estos últimos años. Y después, Lucas, la idea es que entre de lleno en la problemática que nos convoca, que es, bueno, cómo estos cambios propuestos
en conjunto de leyes ambientales, pero en la ley de glaciares en particular, impacta o afecta en este momento específico, tanto en términos ambientales, por qué viene pasando con los glaciares y el cambio climático, como también por toda la presión que estamos teniendo sobre los ambientes de montaña y los glaciares en particular. Entonces, la idea era dividir la presentación en dos partes, y si les parece, les voy a compartir la presentación para contarles un poquito justamente la situación de los glaciares en los Andes del Sur. Em, no sé si esto me acompaña. La idea es cubrir una serie de temas, presentarles una pequeña motivación, un contexto general de qué son los glaciares y la nieve en el ciclo hidrológico más general, y después sí ya entrar de lleno en la situación de los glaciares, de retroceso de glaciares, motorizada fundamentalmente por el cambio climático. Después empezar a ir a la escala de los Andes del Sur, entender un poquito cómo es el clima en las distintas regiones en la cordillera de los Andes del Sur, de los Andes de Argentina y Chile, y qué tipo de glaciares tenemos. Especialmente enfocarnos ya en los glaciares, estas formas especiales de hielo que tenemos en la montaña, pero también el permafrost y los glaciares de escombros, que son otras formas en las que se almacena el hielo y el agua en la montaña. De ahí vamos a revisar un poco los resultados del inventario de glaciares de Argentina para entender cómo están distribuidos los glaciares a lo largo del país, que están bien del extremo norte de la Argentina hasta Tierra del Fuego, y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. No nos vamos a ir demasiado para atrás, pero sí poner en perspectiva los cambios de glaciar en los últimos 100, 150 años, y los estudios que estamos haciendo para entender ya más recientemente, en los últimos 10 o 20 años, qué está pasando con los glaciares. Y finalmente cerrar esta parte de funcionamiento o importancia de los glaciares mostrándoles justamente cómo actúan los glaciares, o cómo se integran en este sistema de recursos hídricos, y la importancia que tienen junto con la nieve en las distintas regiones de los Andes de Argentina, pero fundamentalmente acá en los Andes centrales, donde ese efecto se ve un poco mejor. Y con eso darle las bases para que después, cuando Lucas converse de estos impactos o efectos posibles de cambios en la ley de glaciares, cuáles son las bases o el conocimiento sobre el cual nos apoyamos para discutir o aportar a esta discusión. Para empezar, por algo general, siempre es útil tener esta perspectiva global de que los glaciares, la nieve, que son lo que nos interesa a nosotros en este caso como estudiosos de las zonas de montaña, son parte de un circuito mucho más amplio, que es este famoso ciclo hidrológico que nos enseñan en la escuela, donde los glaciares, los ríos, el agua subterránea son todos eslabones en un ciclo mucho más amplio, que hace que tengamos disponible este recurso absolutamente vital, que es el agua, y que involucra una cadena de transferencias de energía, de masa, que pasa por muchas etapas. La gran fuente de agua de todo el sistema, por supuesto, es el océano, y el gran motor de todo este circuito del ciclo hidrológico es la energía solar, y justamente desde el océano vamos a tener la evaporación como proceso principal, que va a generar ese primer rulo, esa primera etapa, donde vamos a poner a disposición en la atmósfera el recurso hídrico. El agua se condensa en las nubes, va a viajar. Gran parte del agua, recordemos, de la evaporación, la condensación y la precipitación, se produce directamente sobre la superficie de los océanos, pero la parte que nos interesa a nosotros es la parte que va a viajar por la atmósfera y va a llegar y va a interactuar con los continentes. Parte de esa precipitación directamente se va a producir en las zonas llanas, pero en los Andes del Sur en particular, esas masas de aire van a interactuar con la cordillera, y entonces ya ahí vamos a tener parte de la precipitación que va a suceder como lluvia, pero una buena parte, sobre todo en nuestras latitudes, va a caer como nieve, se va a almacenar como nieve. Parte de esa nieve se va a transformar y se va a almacenar como glaciares, y luego eventualmente esos distintos reservorios se van a derretir en distintas escalas y van a contribuir ya sea al recurso hídrico superficial, van a drenar a través de los ríos, o se van a ir infiltrando y los vamos a encontrar en otros reservorios aguas abajo, en las vegas y humedales primero, después en reservorios artificiales como pueden ser los embalses, y a partir de ahí en general, ya cuando salimos de la zona de alta montaña, entran la mayor cantidad de usos que tenemos
por lo menos en los países como Argentina y Chile, empiezan en general en las zonas de llanura, los usos industriales para el consumo y también el uso, obviamente, para todos los ecosistemas. Y finalmente ese ciclo del agua se va a cerrar cuando el agua retorna al océano, ya sea de vuelta en escurrimiento superficial o también como parte del recurso subterráneo en los grandes acuíferos que son bien importantes. Nosotros, obviamente, por el foco que tiene el instituto y los temas que trabajamos, en todo este circuito estamos enfocados en las zonas de montaña y vamos a hablar específicamente de la nieve y los glaciares, que son dos temas que es importante siempre saber que están muy íntimamente vinculados. Eh, pero es bueno recordar que forman parte de este circuito mucho más amplio y ya sea que pensemos en las investigaciones que hacemos en particular o en las repercusiones, por ejemplo, de los cambios en la ley de glaciares, siempre tenemos que estar pensando en estas distintas escalas y cómo al final todos estos elementos son eslabones en este gran circuito y todos son igualmente importantes para que tengamos disponibilidad de agua para todas las actividades y para todos los ecosistemas. Ahora sí, entremos de lleno a los glaciares. Como ustedes saben, los glaciares están retrocediendo a nivel global desde hace bastante tiempo. El instituto viene trabajando este tema desde hace décadas. Y para ilustrarles algunos ejemplos, esta es una foto no muy buen estado, pero sí una de las primeras que tenemos para los Andes de Mendoza. Esto es en el sur de Mendoza, el glaciar del Humo en 2014. Este fue uno de los primeros trabajos que hice entrando al Lianigla, fue tratar de ubicar esta fotografía de campo usando algunas de las informaciones satelitales que empezaban a estar disponibles en ese momento, y justamente lo que vemos es esta desaparición completa en un siglo de la lengua esta glaciar acá en los Andes centrales, y todos los cambios ambientales obviamente que eso apareja, pero una de las grandes motivaciones justamente atrás de estudiar los glaciares es cómo son excelentes indicadores del cambio climático y van reflejando las transformaciones que suceden a nivel atmosférico y se ven muy claramente en el campo, en el retroceso de los glaciares, luego el avance o el movimiento de las líneas de bosque, etc. Lo mismo que se observa en los Andes centrales, en la zona de Mendoza, se ve un poco más al sur. Esto es el volcán Lanín, cuando el Perito Moreno tuvo la oportunidad de visitarlo como miembro de la Comisión de Límites, y muchísimos años después ese glaciar de la cara este del Lanín había desaparecido completamente. Y no solo eso, sino que si se fijan en el adelgazamiento también en el casquete, en la parte superior del glaciar, el clásico domito de hielo que se ve en el Lanín, para todos los que conocen Patagonia Norte, se ha adelgazado impresionantemente también a lo largo del último siglo. Y un tercer ejemplo para ilustrar esto, lo dramático de los cambios y cómo los glaciares reflejan y muestran este cambio, pero además intuitivamente uno que puede conocer el hielo, ya sea porque estuvo en los glaciares o simplemente por sacar un cubito del freezer, asocia este retroceso con un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en las temperaturas. Este es el glaciar más grande de la Argentina, la lengua del glaciar Viedma en 1930. Otro viajero ilustre, Agostini, nos dejó constancia a través de una foto muy temprana de la cordillera de cómo era este glaciar en la década del 30, y obviamente el retroceso, cuando pudimos volver a posicionar esta foto unos años después de que empecé a trabajar acá en el instituto, era absolutamente dramático, y bueno, ya unos años después directamente al frente no se veía. El glaciar todavía es muy grande atrás, tiene casi 900 kilómetros cuadrados, pero el retroceso en el frente, justamente donde el glaciar es más sensible y refleja los cambios climáticos, es absolutamente dramático, y nos muestra la intensidad de los cambios que se están viendo en las zonas de alta montaña. Obviamente, cuando hablamos del recurso hídrico en general y de la importancia de las montañas y de los glaciares, el problema tiene dos patas o dos dimensiones. Una es esta importancia de las montañas como torres de agua por su capacidad de captar más cantidad de precipitación. Acá los Andes de Mendoza son un excelente ejemplo. En el llano llueven unos 200 milímetros, pero hoy en la cordillera ya tenemos cerca de un metro y medio de nieve, entonces capaz que 3, 4, 5 veces la cantidad de nieve que cae en el llano. Entonces, por un lado, son torres de agua que van a almacenar, para captar más precipitación y almacenarla, pero después esa agua va a estar disponible aguas abajo en cuencas donde la demanda puede ser muy importante, y aparece esa segunda parte en este balance o cuenta que tenemos que hacer de los recursos hídricos, y esas cuencas muchas veces necesitan para
en el caso de las actividades humanas, usos agrícolas, usos industriales, mucho más agua de la que se generaría solo en el llano, y entonces esta función clave de las montañas y de los glaciares como torres de agua. Obviamente, si nos preguntamos por el motivo o el motor principal del retroceso de glaciares a escala global, es el calentamiento, es este aumento de las temperaturas que se produjo en los últimos 100 o 150 años, dependiendo un poquito cómo lo medimos, está ya superando el grado y medio, pero lo importante que nos muestra esta figura es lo sostenido que es y de las distintas formas que podemos calcularlo con distintos set de datos. Nosotros como científicos muchas veces nos interesa calcular las cosas de distintas formas o tenemos distintos procedimientos para hacer los números. En este caso ven cómo con distintos procedimientos el resultado es prácticamente el mismo. Este calentamiento muy sostenido y sobre todo muy acelerado en las últimas décadas es clarísimo y no tiene precedentes a la escala de el registro histórico que tenemos con los datos meteorológicos, justamente que es del orden de unos 100 o 150 años. Eh, Esta es otra curva que me gusta mucho mostrar también como responsable o motor del cambio climático por dos razones. Primero es una curva muy famosa de concentración del dióxido de carbono. El dióxido de carbono está vinculado con las emisiones de gases de efecto invernadero humano, y esta curva en particular es una medición directa, es la más antigua que hay, realizada desde 1958 en un observatorio en Hawái. Entonces, me gusta porque nosotros también tenemos como ese necesidad de medir cosas y de tratar de sostener programas de medición a largo plazo, y probablemente Keeling, cuando hizo estas mediciones hace 50 años, cuando las empezó, no sabía, pero gracias a que tuvo esta iniciativa y este sistema de observaciones se mantuvo durante muchas décadas, sabemos que el aumento en concentración de dióxido de carbono se ha mantenido de forma sostenida, independiente de todos los acuerdos que hayamos hecho y de las medidas que conseguimos. Y mismo si ustedes se fijan ahí, la posible desaceleración de emisiones por la pandemia tampoco parece haber hecho mella en este aumento de gases de dióxido de carbono que está en el máximo histórico jamás registrado. Si queremos ahora bajar en esta escala de cómo es el clima en la zona ya que nos interesa a nosotros, estamos en la cordillera, en los Andes del Sur, como dijimos. Vamos a pensar un poco ya en esta cordillera en los Andes de Argentina y Chile, que está bajo el dominio de dos grandes fuentes de humedad o dos grandes dominios. El que más nos interesa en gran parte de la cordillera es el dominio del Pacífico, la gran fuente de humedad que tenemos para gran parte de los Andes del Sur es el Océano Pacífico, y son estos vientos del oeste que son tan prevalentes en la parte sur que van a traer la humedad, gran parte de la humedad que tenemos en los Andes. Y por el norte empezamos a tener influencia en algunos lugares, ya si pensamos en la cordillera oriental, por ejemplo, en el norte del país, o mismo en el norte de San Juan y sur de La Rioja, entramos en un dominio de precipitaciones estivales que tiene una influencia de precipitaciones de origen atlántico, pero el grueso de las precipitaciones en gran parte de Patagonia y la mayor parte de los Andes centrales tiene que ver con lo que pasa en el Océano Pacífico. Esta cordillera impresionante que tenemos eh, está dominada por unos gradientes fenomenales. La cordillera no es igual en todas las latitudes. En el norte, en la mitad norte, tenemos cerros que van hasta los 5 y 6 mil metros. Es una cordillera muy masiva, y a partir de ahí las alturas son progresivamente menores. Ya en el sur de Mendoza típicamente van a estar por abajo de los 4 o 5 mil metros. En Patagonia Norte prácticamente todos los cerros más altos, los volcanes más altos, están entre 3 y 4 mil metros, y ya en Patagonia Sur por lo general estamos abajo de los 3.000. Entonces tenemos este primer gradiente muy importante, que es la altura progresivamente menor de la cordillera, y a este gradiente se suman otros dos gradientes bien importantes, que son uno de precipitación. Las precipitaciones son progresivamente más altas a medida que nos movemos desde el norte hacia el sur. En el norte estamos en el orden de decímetros al año, 100, 200 milímetros
500 milímetros al año, y llegamos a los varios metros de precipitación en la zona del campo de hielo. Y finalmente el tercer gradiente importante que controla esta enorme diversidad ambiental que tenemos en los Andes es la temperatura, que también la altura de la isoterma de cero, la temperatura media, va bajando a medida que nos movemos hacia el sur. Estos tres gradientes van a definir un conjunto de ambientes bien diferentes que van a favorecer la aparición de distintos tipos de glaciares, glaciares más pequeños y de tipo fríos en la parte norte, como los que se ven en la serie superior de fotos. Ya en los Andes centrales tenemos más glaciares de valles y una diversidad en la criósfera un poco más importante, y a medida que entramos en los Andes de Patagonia Sur empezamos a tener glaciares más grandes, y sobre todo en el campo de hielo, donde ya tenemos estos grandes glaciares de descarga. Entonces, esta gran diversidad ya había sido clasificada o intuida por Liboutry, este glaciólogo increíble que trabajó durante casi 50 años en los Andes de Argentina y Chile, y decidió separar los Andes en dos grandes regiones, desde el norte hasta los 35 grados sur, hasta el sur de Mendoza en Andes áridos, y de allí para el sur son los Andes de Patagonia, y a su vez estas regiones se dividen justamente en otras dos subgrupos siguiendo eh, gradientes ambientales tan fuertes, y reflejándose esto en el tipo y la cantidad de glaciares que vamos a tener. Antes de seguir, ahora sí que tenemos esta especie de noción general de cómo es el marco natural de la cordillera, podemos ir específicamente a lo que son los glaciares, el sujeto de estudio que nos interesa, y los glaciares son estas masas de hielo que se forman naturalmente en algunas zonas de la montaña, donde la cantidad de nieve que cae en el invierno no alcanza a derretirse completamente en el verano, y entonces se va a ir acumulando en estas zonas de acumulación encima de la línea de equilibrio capas de nieve que se van a ir compactando y densificando, y con el tiempo van a fluir lentamente a alturas menores, donde las condiciones son más desfavorables y eventualmente se van a derretir. Por lo tanto, tanto los materiales, la constitución del glaciar como una masa de hielo y nieve es importante, pero esta característica de moverse del flujo es absolutamente central en la definición de los glaciares. El otro elemento que nos interesa por su contenido de hielo en los Andes es el permafrost. El permafrost es esta porción de los suelos de montaña que de nuevo se mantienen fríos o están congelados la mayor parte del tiempo. Son suelos que están encima de la isoterma de cero, igual que los glaciares, y donde las temperaturas o el balance térmico de superficie es negativo. En consecuencia, el frío se preserva, y cuando tengo aportes de humedad, la humedad tiende a ser entrampada y puede enriquecerse en contenido de humedad. El permafrost como tal es una condición del suelo que es subterránea, tiene que ver con la temperatura del suelo, temperatura fría en el subsuelo, y por lo tanto no puedo verlo en superficie, pero por suerte cuando estoy en la montaña lo que sí puedo ver es una manifestación de ese contenido de frío y de ese contenido de hielo, que es que si yo tengo suelos fríos en la alta montaña y pendientes, esos suelos fríos van a tender a entrampar el agua, enriquecerse en agua, estar sobresaturados en agua, en hielo, porque esa agua al estar fría se va a congelar, y la pendiente va a favorecer de nuevo esa reptación, ese movimiento con el mismo proceso que se mueve el hielo de los glaciares, y va a generar estas lenguas, que son los famosos glaciares de escombro, que son lóbulos de suelo congelado que tienen un movimiento y que podemos identificar en superficie. Entonces los glaciares y los glaciares de escombros van a ser dos de nuestras grandes reservas, objetos de interés para entender cómo los recursos, digamos, cuáles son uno de los principales elementos de los recursos hídricos en la montaña. Y antes de seguir, voy a hacer una pequeña pausa porque ahora vamos a mostrar algunos de los resultados del inventario de glaciares, entonces me gusta siempre volver sobre esta secuencia importante que fue la aprobación de la ley de glaciares. Argentina tiene una ley de glaciares, en este conversatorio probablemente todos lo sepamos o lo recordemos, pero periódicamente en las charlas vuelve la pregunta de si la ley de glaciares sigue vigente, y entonces recordar que sí, que tenemos una ley de glaciares que ya está por cumplir 14, 15 años, y a raíz de esa ley de glaciares, el IANILA tuvo que presentar un plan de trabajo para hacer un mapeo de todos los glaciares del país, que es este famoso cronograma del inventario, y ese cronograma también plantea el programa del monitoreo, del cual salen algunos de los datos que les voy a mostrar ahora. Entonces,
serie de documentos iniciales fueron los que permitieron un par de años después, en 2018, presentar el primer inventario completo de glaciares del país, y es gracias a esos grandes hitos que sabemos ahora sí cuántos glaciares tenemos en el país y cómo están distribuidos, y estas figuras tratan de mostrar un poco eso. Sabemos hoy que en Argentina tenemos unos 5.700 kilómetros cuadrados de hielo, en más de 16.000 glaciares. Esos glaciares, como decíamos, están distribuidos desde Salta y Jujuy hasta Tierra del Fuego, pero no están distribuidos de forma uniforme, sino que en el norte tenemos más bien pocos glaciares y pequeños. Tenemos algo de glaciares descubiertos, como son los manchones de nieve y los glaciares, y parte de ese hielo también está como glaciares de escombro, que hablábamos recién, o hielo cubierto. La primer concentración grande de glaciares la vamos a tener en los Andes centrales, en los Andes de San Juan y Mendoza, donde ahí sí vamos a tener varios miles de glaciares, glaciares de tamaño mediano, mucho más grandes que los que podemos tener en el sur, y de vuelta aproximadamente 50% de esa superficie glaciar está en glaciares descubiertos, glaciares de hielo blanco y manchones de nieve, y la otra mitad está en estas formas de hielo cubierto y glaciares de escombro, que son bien características de esta región. Si nos seguimos moviendo al sur, en los Andes de Patagonia Norte no tenemos tantos glaciares y son fundamentalmente glaciares descubiertos. Y ya sí, si nos movemos al extremo sur del país, a la provincia de Santa Cruz, ahí tenemos los grandes glaciares del campo de hielo sur, y la zona, por supuesto, con mayor número y cantidad de glaciares de todo el país. Uno de los aspectos que se puede trabajar teniendo un inventario de glaciares como el que se concretó en el 2008 es empezar a analizar o ver qué sensibilidad pueden tener estos glaciares, por ejemplo, al cambio climático. Y fíjense, un ejercicio tan simple como este: acá tenemos los glaciares en 3 cuencas a distintas latitudes. El Tupungato es una cuenca acá en la provincia de Mendoza, el Manso Superior, una cuenca en Patagonia Norte, y el brazo norte del lago Argentino en la provincia de Santa Cruz. Y lo que pueden ver es cómo los glaciares están distribuidos a distinta altura. En el eje vertical tenemos las alturas, los glaciares acá están altos, y la línea horizontal es la isoterma de cero, es la temperatura a la cual hacen 0 grados, encima de la cual el hielo se preserva preferentemente y debajo de la cual se derrite. Y si se fijan, los glaciares en esta región, en una región como la de los Andes de Mendoza, están bastante arriba de la isoterma de cero, y por lo tanto son un poco menos sensibles a los cambios en las temperaturas. Pero a medida que nos vamos a Patagonia, y sobre todo en Patagonia Sur, la cantidad de área glaciar que está cerca de esa isoterma es mucho más grande, y por lo tanto la sensibilidad de los glaciares al cambio climático es muchísimo más grande. Eh, Uno de los trabajos que ha hecho tradicionalmente el instituto es estudiar el clima en escalas un poco más amplias, y esta es una recopilación de cómo han cambiado la posición de los frentes de los glaciares, lo que comúnmente llamamos retroceso del frente de los glaciares, que es cómo va cambiando en el tiempo, y esto en general se hace estudiando información histórica. Y lo que podemos ver es que ya sea que estemos en el norte del país, como muestran estas series que están acá en la provincia de San Juan y en la provincia de Mendoza, o nos movamos hacia el sur, eh, estos son glaciares o macizos en el sur de la provincia de Mendoza, donde cada una de estas curvas nos va mostrando ese retroceso, que en general se mide en cientos de metros o en kilómetros, en la posición de glaciares en la zona de Aconcagua, en el macizo del Tupungato, en el volcán Peteroa. Y si seguimos hacia el sur, tenemos los glaciares de Patagonia, en Tronador, los glaciares del Campo de Hielo en la zona del Fitzroy, y en todos los casos vemos este retroceso generalizado a escala de los últimos 100 años, con algunos reavances. Hay glaciares que han presentado reavances, por ejemplo, en la década del 80 y el 90, pero en este patrón generalizado de retroceso que se observa a lo largo de todo el último siglo. La disponibilidad de inventarios de detalle nos permitió participar, por ejemplo, en estudios como este, que cuando yo entré en el instituto allá por el año 2005, nunca hubiese pensado que hubiese sido posible, pero finalmente hace unos años participamos en este estudio que básicamente midió el adelgazamiento de todos los glaciares de los Andes, usando justamente información de inventarios actualizados y información satelital. Y lo que vemos es que a la escala de los últimos 20 años, este trabajo lo que hace es mostrarnos qué está pasando con los glaciares en términos de adelgazamiento en los últimos 20 años. La pérdida de volumen es totalmente generalizada para todos los Andes, y si bien en algunas zonas
las tasas son mayores y en otras zonas son menores. Por ejemplo, acá en los Andes centrales y en el norte del país lo que vemos es que las tasas de adelgazamiento son un poquito menor. En Patagonia sí estamos por encima de 1 metro al año con tasas impresionantes y refleja justamente esto que hablábamos de cómo las distintas regiones tienen mayor o menor sensibilidad al cambio climático. Parte del trabajo que se hizo, además de mapear la totalidad de los glaciares del país, es establecer un programa de monitoreo donde elegimos justamente un glaciar por cada una de estas 4 regiones para empezar a entender mejor los procesos que explican el retroceso y los cambios de los glaciares o la relación de los glaciares con el clima. Y seleccionamos un glaciar en los Andes de San Juan, que es el glaciar Agua Negra, un glaciar en los Andes centrales acá de Mendoza, que es el Azufre, en el volcán Peteroa, un glaciar en los Andes de Patagonia Norte, que es el Alerce, y un glaciar en los Andes del Sur, que es el glaciar de los Tres. Y en esos glaciares hicimos toda una serie de estudios que tienen que ver con mediciones de acumulación de nieve para entender cómo son los procesos de acumulación y de aporte de material al glaciar, y mediciones de derretimiento y de ablación para entender cuáles son los factores que explican justamente el derretimiento en las distintas regiones. Estos estudios se complementan con otros estudios. Por ejemplo, en esa foto donde estamos caminando estamos llevando un GPR, un radar de penetración de suelo, para tratar de medir el espesor de los glaciares. Entonces, estos estudios de balance de masa se acompañan con estudios de volumen de los glaciares, de espesor del hielo, y también contribuir a entender qué está pasando con la meteorología de alta montaña, qué está pasando con las precipitaciones, los vientos, las temperaturas. Y entonces este programa de monitoreo incorpora también la instalación de una red de estaciones meteorológicas asociadas a estos glaciares que tienen un monitoreo. Obviamente nos interesa el aporte hidrológico de los glaciares, entonces hay toda una parte de monitoreo hidrológico en estos cauces de alta montaña para entender esa contribución hidrológica, cómo va variando en el tiempo. Y eso nos lleva al último aspecto que quería traer a, a consideración, que es este rol hidrológico de los glaciares y de la nieve, para entender un poco cuál es la importancia y la influencia que tienen. Este fue un trabajo impresionante que hizo uno de los investigadores del grupo, Mariano Maciocas, de recopilar todos los datos de series de caudales que tenemos para los Andes del sur, los Andes de Argentina y Chile, y hacer un análisis estadístico para tratar de entender cuáles son los regímenes principales, o si se podían caracterizar los regímenes en una serie de grupos con un comportamiento uniforme. Y justamente pues hace con un análisis que se llama de componentes principales, que arrojó resultados bien interesantes, como lo que se puede ver acá, que es que, por ejemplo, todos los ríos que comparten la mayor variabilidad hidroclimática conjunta son los ríos justamente en esta zona de los Andes centrales de Mendoza y San Juan, que se caracterizan por tener un régimen completamente nival, con un máximo en primavera, que es lo que se puede ver en el gráfico de abajo, caudales máximos en octubre, noviembre, diciembre, y después los caudales bajan progresivamente en el verano y tenemos una larga estación seca de caudales bajos que dura la totalidad del invierno. Esto contrasta un poco, por ejemplo, con el comportamiento de las cuencas, que se ve un poquito más al sur, que es del tipo que llamamos nivo pluvial o pluvio-nival, donde ya vemos que tenemos 2 picos en los caudales. Tenemos un primer pico en el invierno, que corresponde a las lluvias, y tenemos un segundo pico, este sí, que corresponde al derretimiento de la nieve en octubre, noviembre y diciembre. Entonces vemos que el régimen de los ríos también está reflejando estas unidades ambientales diferentes que veíamos en esta clasificación de los Andes. Y finalmente, bien a la derecha, tenemos el último régimen que nos interesa destacar acá, que es este régimen profundamente glaciar, que solamente se observa en el caso de Argentina, en la cuenca del Santa Cruz, por tener esta enorme cobertura de hielo. Y lo que vemos es que, de nuevo, el hidrograma del río es completamente diferente, con un máximo bien pronunciado en marzo. Es un régimen marcadamente glaciar, y después los caudales bajan a lo largo de todo el año, pero ese máximo está muchísimo más retrasado que el que tenemos en las cuencas nivales, donde el máximo se produce en primavera. Volviendo un poco a esta zona de los Andes centrales, donde la conexión entre la precipitación, la nieve y el régimen hidrológico es tan fuerte. Mariano ya había hecho unos trabajos previos justamente haciendo series regionales para mostrar cómo la nieve es el gran motor
del sistema hidrológico en esta región, y lo que vemos acá justamente en esta curva naranja es una media regional de los distintos puntos donde se mide nieve. Son 8 estaciones que tienen más de 50 años de datos donde medimos nieve, y lo que vemos es cómo los caudales van acompañando justamente la cantidad de nieve que tenemos en el invierno. Entonces, estas cuencas en esta región dependen profundamente de la cantidad de nieve que tenemos en el invierno. Pero si ustedes se fijan, en esta relación, la curva azul es la serie regional de caudales. Si ustedes miran en detalle, lo que van a ver es que en realidad la variabilidad de la nieve es mucho mayor. Tenemos años como, por ejemplo, ahí a principios, al final de la década del 50, tenemos un año donde la nieve fue casi 2 veces el promedio, pero sin embargo el caudal del río fue 1 vez y media nomás el caudal promedio. Y tenemos años, sobre todo en las sequías, donde vemos que en los Andes de Mendoza puede nevar cerca del 0, o cerca del 20 o 30% del promedio, y sin embargo el caudal de los ríos nunca bajó del 50%. Entonces entran ahí este efecto amortiguador que veíamos en ese ciclo hidrológico simplificado de los glaciares y el agua subterránea, regulando esta enorme variabilidad que tiene la nieve para que la disponibilidad de agua sea mucho más regular. Y quería cerrar con este trabajo que hizo recientemente compañeros hidrólogos y meteorólogos del grupo, donde lo que hicieron fue justamente juntar esta información que se ha generado en este último tiempo de cambios en los glaciares con imágenes satelitales, más estas grandes series de mediciones de caudales de nieve y de ríos, para mostrar que justamente el aporte promedio, en este caso, de los glaciares para el río Mendoza ha estado en el orden de este 10-15%, que es un poco lo que veíamos antes. El 80 o 90% de la variabilidad tiene que ver con la nieve, pero en promedio los glaciares están aportando un 10-15% del agua, pero eso es en condiciones promedio, o si lo vemos en promedios decadales, como está representado en ese gráfico de arriba. Pero si lo vemos año a año, podemos ver un detalle mucho más fino, donde en algunos años particulares, cuando la sequía es tremenda, como fue por ejemplo en 2019 y 2020, eh, el aporte de los glaciares puede llegar al 50%, y lo otro que vemos en esas curvas rojas suavizadas es cómo a lo largo del tiempo el aporte glaciar ha ido aumentando, y esto tiene que ver obviamente con la sequía tremenda que ha afectado a esta región en los últimos 10-15 años. Para cerrar, quería dejarles estos tenía 2 o 3 mensajes. Una era transmitirles esta idea de la función de los glaciares y la nieve en la hidrología de montaña, cómo tienen un rol crucial para regular los caudales y participar en este gran ciclo hidrológico, pero son absolutamente fundamentales en la hidrología de montaña en particular. Obviamente ver y tratar de dimensionar el impacto que está teniendo el cambio climático absolutamente dramático en la reducción de estas reservas hídricas. Y es en este contexto donde se plantea el cambio de gestión a finales del año pasado, y la idea de modificar, por ejemplo, la ley de glaciares junto con la ley de bosques y la ley eh, de incendios, todo en un paquete, en un momento donde justamente es crítico ir hacia acciones que nos ayuden a mitigar este escenario y no deshacernos de las pocas herramientas que tenemos para entender lo que está pasando y actuar sobre estos problemas. Y con eso les dejo paso a Lucas eh, para, para aprovechar alguna de estas ideas y de este escenario en el planteo de lo que hicimos. Eso. Avanza, avanza nomás. Bueno, muchas gracias, Pierre, eh, por esta super introducción sobre el estado de los glaciares. Ahora tengo que buscar dónde está mi presentación. Eh, es un segundo nomás, por ahí. Entonces, ahora compartir. No es la ventana. No sé.
Ahí está. Por favor, Eh, sí. sí, perfecto, está Ahora perfecto. sí, Dale. ahora sí. Esto de tener una sola pantalla a veces dificulta. Aprovechando la introducción de Pierre sobre la importancia de los glaciares y el estado actual de los glaciares, eh, mi, mi charla se va a centrar más en justamente plantear este contexto socioambiental y cuáles son las perspectivas futuras eh, que se plantean y sobre todo analizar un poco la situación que hemos transitado en estos últimos meses en relación a todo este proceso del nuevo gobierno y su intención de modificar ciertas leyes ambientales. Eh, entonces, voy a tratar de cerrar esto un poquito y de mover esto sin hacer nada. El detonante o el disparador de toda esta charla y toda esta discusión, que también ha sido una discusión interna para nosotros dentro de la comunidad, es justamente el proyecto de ley bases, sobre todo el proyecto original, el que fue presentado en el verano de este año. Eh, Como todos saben, este proyecto traía dentro de como se dio a comunicar, ley ómnibus, una cantidad de modificaciones en leyes ambientales que claramente era una regresión en materia ambiental. Entonces, de una rápida revisión del proyecto en términos de, sobre todo, las modificaciones que se planteaban a la ley de glaciares, que es justamente la temática que nosotros trabajamos en el instituto o dentro del grupo de trabajo, mostraba a las claras que las modificaciones desvirtuaban completamente lo que es el espíritu de la ley de glaciares que mencionaba Pierre. Eran modificaciones justamente que eran muy imprecisas e inconsistentes y que parte de las modificaciones no se sustentaban justamente en cómo había evolucionado el conocimiento científico en las últimas décadas, sobre todo desde la promulgación de la ley de glaciares, como en gran parte nos comentó Pierre. Eh, Rápidamente o asociado a eso hubo un movimiento de la comunidad con la intención de llevar información y demostrar la preocupación de la comunidad científica hacia los legisladores. Entonces, con un conjunto de colegas del instituto, enviamos una carta a los diputados de la Nación enumerando gran parte de nuestras críticas a este nuevo proyecto y justamente mostrando nuestra objeción. Por suerte, al igual de lo que pasó con cartas similares de otros colegas, especialistas en otras temáticas, tuvieron una fuerte repercusión y en parte ayudaron justamente a que el debate sobre la ley ómnibus y demás se hiciera más público, se conociera más y sobre todo, al fin y al cabo, se pudiera dar, se diera de baja ese proyecto de ley. En relación a esa nota o a esa carta que escribimos, desde la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales nos invitaron a contribuir con un artículo en el último anuario ambiental que publicaron. Ahí está el link para quienes quieran acceder. Entonces, básicamente lo que voy a tratar de hacer es resumir un poco lo presentado en este capítulo, que creo que justamente nos va a permitir, y sobre todo pensando en la red, nos va a hacer una muy buena introducción, o creo yo una buena introducción para discutir justamente lo que se viene y cuáles son las perspectivas a futuro y en qué deberemos nosotros justamente poner el foco para mejorar la situación ambiental en general del país y de la región.
Es claro, y siempre lo fue, que los glaciares y el ambiente periglaciar, sobre todo en la zona de la alta montaña, tiene una gran importancia para nuestro país. Creo que, escuchando a Pierre, queda claro el rol y la importancia que tiene desde el punto de vista hídrico. Y esto ha permitido o ha generado que existan continuas presiones tanto para su protección como para su no protección, ¿no? En este caso elijo mostrarlo con justamente una presión positiva hacia su protección, la ciudadanía unida reclamando la protección del agua justamente en nuestra provincia, en la provincia de Mendoza. Fruto de este debate, de esta necesidad de la ciudadanía, una mayor protección, un mayor cuidado de las regiones de montaña, como mencionaba Pierre, en octubre del 2010 se promulga la Ley de Protección de Glaciares, o como la conocemos más comúnmente, la Ley de Glaciares, que es la Ley de Presupuestos Mínimos. No vamos a entrar en detalle qué dice la ley, pero vamos a justamente a acentuar la importancia de tener esta ley para proteger a los glaciares, no del gran flagelo que están sufriendo, que es el cambio climático, sino de otro de los posibles impactos, que es el impacto directo. La ley de los glaciares, eso es importante mencionarlo, protege a los glaciares del impacto directo de la actividad humana y no justamente del cambio climático. Es básicamente evita la intervención de los glaciares y del ambiente preglacial. Como mencionaba Pierre, y no voy a entrar mucho en detalle, los glaciares y justamente el hielo que existe en el ambiente periglaciar son componentes cruciales, decimos nosotros, dentro de lo que es el sistema o el ciclo hidrológico andino. Y esta figura básicamente lo que nos muestra es que nosotros, nuestras actividades humanas o las actividades industriales que tenemos, dependen del agua que se genera en la cordillera y que proviene de gran medida de la nieve, de los glaciares y también de los suelos congelados permanentes que tenemos. Entonces, por ahí, para los que no están tanto al tanto, vamos a mencionar brevemente cuáles eran las modificaciones a la ley que se presentaban en la ley Omnibus, a la ley de glaciares en la ley Omnibus. Partiendo de lo básico, ¿no? Lo más preocupante o lo que más llamaba la atención es que se borraba de la ley, se lavaba a la ley de glaciares de justamente el núcleo de lo que es lo trascendental de la ley de glaciares, que es reconocer el valor estratégico que tienen los glaciares y el ambiente preglaciar como reserva de agua, y desestimando completamente cuál su función ecosistémica, porque digamos, que la importancia que tiene que tengamos estos glaciares, que tengamos estas reservas de agua en la cordillera, este nuevo proyecto los desdibujaba completamente, ¿no? Y en eso, y partiendo de eso, estaba claro en este nuevo proyecto que el ataque estaba hacia los manchones de nieve perennes, hacia los glaciares de escombro inactivos, que son por ahí los cuerpos de hielo más pequeños que tenemos, pero son de los tipos más numerosos que existen en la cordillera de los Andes, y particularmente en la zona de los Andes centrales y desérticos, que son justamente de la zona de Mendoza hacia el norte, donde está el foco hoy en día puesto del desarrollo minero. Y justamente el objetivo principal de estas modificaciones era reducir el área a proteger. Entonces, por un lado, se borraba el espíritu de reconocer el rol de los glaciares y por otro lado, se incluían una serie de requisitos arbitrarios que tenían que cumplir los glaciares de escombro para estar incluidos o para estar protegidos por la ley. En el capítulo del libro de Farn y también en la nota, nosotros nos explayamos sobre el por qué, o criticamos, digamos, detalladamente cada uno de estos 4 puntos, pero básicamente voy a tratar de resumirlos. Uno de los criterios era el hecho de que solo se iban a proteger aquellos cuerpos que estuvieran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. Y acá nosotros hacíamos el foco justamente en que un inventario es una herramienta técnica que es perfectible y tiene una incertidumbre, entonces por lo tanto puede ser mejorada y no puede ser tomada como una regla universal, ¿no? Después estaba el hecho de la perenidad de 2 años, mientras que, y acá había una especie o notábamos nosotros una especie de confusión
porque obviamente un cuerpo de hielo como un glaciar o un glaciar de escombro es por sí un cuerpo perenne, no es algo estacional, no es algo que está ahí en una estación del año porque hay nieve y en el verano se derrite completamente, ¿no? Los glaciares de escombro o los suelos congelados permanentes permanecen en el ambiente por más de 2 años, está dentro de su definición eh, eh, técnica. Otro de los criterios que proponía era que estos cuerpos tendrían que tener una dimensión igual o superior a 1 hectárea, y no hace caso de que justamente los inventarios tienen o deben tener un límite mínimo de área para ser incluido, pero de vuelta, eso es un criterio técnico asociado justamente a la tecnología que tengamos en ese momento o la que tenemos en este momento para realizar inventarios, y que si bien nosotros defendemos la necesidad de que exista un área mínima para para realizar un inventario, debido a que eso nos permite, por ejemplo, tener información homogénea a lo largo de estos más de 4.000 kilómetros que tenemos de cordillera, y nos permite tener una excelente línea de base que cumple el mismo papel tanto en los Andes desérticos de Jujuy como en los Andes superhúmedos alrededor del Campo de Hielo Sur. Y después mencionaba, y esto era por ahí foco de gran incertidumbre para nosotros, porque es muy difícil realmente eh, calcular o medir la función hídrica de un cuerpo de hielo específico, ¿no? No es sencillo, no es para nada sencillo, no es algo que uno diga, ah, bueno, voy a un manual y encuentro cómo se mide la función hídrica efectiva, como si fuera una fórmula matemática de calcular, sin tener en cuenta la complejidad y la necesidad de información, y a veces incluso teniendo todos los recursos necesarios, no es posible medirla porque gran parte de los cuerpos de hielo que tenemos en la cordillera, el agua que nace de esos cuerpos de hielo se infiltra a medida que se va generando. Muchas veces, en muchos glaciares de la Argentina y sobre todo los glaciares de escombro, sucede que nosotros no vemos el agua porque el agua está infiltrándose debajo nuestro a medida que se va generando, ¿no? Entonces, esto también era un foco de críticas hacia estos criterios que se suponían o que se proponían para incluir o no a los cuerpos de glaciares de escombro. Al margen de que, por suerte, estas modificaciones no tuvieron continuidad, y hoy en día en el proyecto de ley bases que se está discutiendo hoy en día de vuelta en la Cámara de Diputados, no están incluidas las modificaciones a la ley de glaciares, y si mal no lo recuerdo o por lo último que había leído, a ninguna de las otras leyes ambientales. Creemos nosotros que la discusión debe ser dada en términos de que el cuidado del ambiente tiene que ser una política de Estado, porque justamente estamos en un contexto de cambio climático, de crisis climática. Entonces, si no tenemos en cuenta o no tomamos como política de Estado el cuidado del ambiente, difícilmente nosotros vamos a poder adaptarnos a lo que se viene para las próximas décadas. Entonces, como comentario general, es clave que el desarrollo de las zonas de montaña, y acá hablamos, pueden ser otras regiones, pero obviamente nosotros, como trabajamos en la región, en los glaciares, vamos a hablar de la zona de montaña, debe ser planificado teniendo en cuenta esta crisis climática ambiental que estamos atravesando, y debe regirse por criterios uniformes a lo largo de todo el territorio argentino. No podemos nosotros cambiar la legislación de cómo vamos a cuidar la zona de montaña de una provincia a la otra, sobre todo cuando esas provincias son limítrofes. Y también teniendo en cuenta que, justamente como mencionaba Pierre, estamos y tenemos la suerte de tener una cordillera de los Andes, que es una de las cadenas montañosas más largas del mundo, y donde existe una de las variedades o una de las mayores variedades de glaciares y de ambientes glaciares en el mundo, y eso es algo bueno que tenemos y algo que tenemos que justamente cuidar. Finalmente, ahí se me había pasado, es clave que para habilitar actividades
habilitar actividades que justamente van a deteriorar estas reservas de agua estratégicas y el ambiente periglaciar, van a exponer justamente a un mayor riesgo a los ecosistemas que dependen de este agua que se genera de los glaciares y del ambiente periglaciar, pero también las actividades que se desarrollan aguas abajo o en las cercanías. Entonces, si nosotros habilitamos sin tener en cuenta la complejidad del ambiente y cómo es la recarga de nuestras cuencas y de dónde proviene el agua para las actividades agua abajo, habilitamos la minería, por ejemplo, o alguna otra actividad, cuencas arriba, podemos dañar tanto los ecosistemas como justamente las economías regionales que se desarrollan aguas abajo. Y para finalizar y para también dar lugar a las preguntas y a los comentarios de todos ustedes, y haciendo eco de lo que presentamos en el capítulo, dejar algunas de las reflexiones finales, sobre todo asociado a la ley de glaciares, que vale la pena destacar, no solo, como decía Pierre, que la ley de glaciares está vigente, sino que también fue un producto de un importante debate social, que no fue hecho de un día, de un día para el otro, o que fue escrita por un grupo que no sabemos quién, en un lugar donde no conocemos, sino que la ley de glaciares contó justamente con el asesoramiento científico de muchos expertos en la materia, de nuestro instituto, pero también de otras instituciones científicas del país, de un importante debate dentro de las organizaciones no gubernamentales asociadas al cuidado del agua, que algo que vale la pena destacar también, ¿no? Que justamente el carácter constitucional de la ley, que fue puesto en duda por algunas de las provincias donde se oponían a esta ley, fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación, y que justamente este proceso que se estaba iniciando de intentar modificar la ley sin un proceso de consulta, vulnera, y esto es claro tenerlo en cuenta, vulnera acuerdos sociales que fueron alcanzados, no tiene un sustento en el conocimiento actual, y no, de vuelta vamos a destacar esto, no tiene en cuenta cuál es la verdadera importancia de los glaciares y del ambiente preglacial. Y como comentario final, es clave destacar que modificar esta ley sin tener en cuenta todos estos aspectos obviamente va a tener consecuencias negativas para el desarrollo local y regional. Por más que nos quieran vender que modificar la ley de las áreas va a traer mayores inversiones, es claro que no cuidar el ambiente dentro de un contexto de una crisis climática como la que estamos atravesando trae consecuencias negativas para el desarrollo local y regional. Con esto termino y voy a tratar de volver a ver el panel de donde estamos todos. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Espera que te voy a... ahí está. Muchísimas gracias, Pierre y Lucas. Bueno, el tema que nos había entusiasmado para convocarlos a este conversatorio precisamente bueno, se originó con la ley, ¿no? Con este proyecto de ley, el original. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarles eh, si ustedes creen que ese texto fue consecuencia de ignorancia o de maldad, así clarito. Porque la verdad es que yo sé muy bien cuántos años hace que se está trabajando en el tema en esta región y en muchas otras y a nivel internacional. Em, Parece un poco insólito que haya sucedido algo así y que sea una propuesta para mejorar el estado de la nación o lo que fuere. ¿Por qué creen que suceden estas cosas cada tanto? Eh, yo, pues, si puedo comenzar, después para darle a Pierre, también veo que está, bueno, lo voy a poner en vidriera, también está Sebastián Crespo, que es otro investigador del instituto, con el cual hemos escrito la carta a los diputados, y también es parte de los autores del capítulo, así que también por ahí puede él dar Por su supuesto. opinión. En particular, obviamente, el objetivo
el por qué estaba escrito en los fundamentos de la ley era básicamente habilitar la minería en el ambiente preglaciar, el desarrollo de la minería. Y obviamente estaba digitado, y por ahí esto un poco en base al conocimiento que tenemos nosotros de otros intentos, de modificaciones, de cambios en la reglamentación de la ley y otras instancias que hubo a lo largo del tiempo. Y es por eso que nosotros decimos que la ley de glaciares es y será un territorio de disputa de los ambientalistas y de los no ambientalistas o pro mineros, por resumirlos en un grupo, que tampoco son solamente por la actividad minera, ¿no? Pero básicamente el objetivo en general es desarrollar o favorecer la minería sin tener en cuenta, en este caso, y esta es mi visión particular, los costos que esto tiene, pensando justamente en una visión de muy corto plazo, que creo que te los da un poco los tiempos de la política, ¿no? Lamentablemente nosotros en la Argentina estamos viviendo un ciclo cada vez más corto de desarrollo político-social, que hace que si uno no tiene, eh, digamos, pergaminos o logros para mostrar, ni siquiera en 4 años, sino en 2 años, ya entra en crisis su gobierno, y justamente los desarrollos de las regiones y también la problemática asociada al cambio climático requiere de siglos mucho más largos de pensar en largo plazo. Y eso es algo que nosotros debemos pensar, justamente cómo hacer un movimiento contracíclico hacia eso. O sea, cada vez estamos, digamos, ya se están hablando de las elecciones que van a ocurrir el año que viene, y todavía no pasaron ni 6 meses, perdón, de este gobierno. Y creo que está muy asociado a eso, a esa visión cortoplacista que tiene hoy en día la dirigencia política de nuestro país. No sé si tus compañeros quieren decir algo. En este sentido, y continuando un poquito con esta línea de pensamiento, sobre todo por la sociedad, desde el punto de vista social, una sociedad que se manifiesta abiertamente en favor de la defensa del agua y de las fuentes de agua, pero que después vota un gobierno que no prometió otra cosa que lo que está haciendo. Ahí ustedes, desde el punto de vista de la educación y de la comunicación con la gente, ¿cómo ven la situación? ¿Cómo se posicionan y de qué manera piensan que se puede mejorar este vínculo entre la ciencia y la gente, que parece estar escindido porque, digamos, el discurso de la ciencia no es exactamente el discurso del gobierno, y sin embargo la gente vota a estos gobiernos? ¿Ustedes cómo lo analizan ese tema? En una sociedad como la nuestra, como la mendocina, a eso me refiero, en donde, bueno, pareciera ser que es eh, claro el perfil de defensa de las fuentes hídricas. Em, sí, yo por ahí te volvería un poquito al anterior y después, si querés, empalpamos con esta pregunta en particular. A mí me parece que, sin verlo como maldad pura, los elementos de cuestionamiento o de cambios en la ley que aparecieron acá no eran nuevos. Eh, lo chocante para mí, más que los argumentos que vienen circulando, esta idea de si hay geoformas que merecen más protección o menos protección, si el hielo que está en esta geoforma vale menos que el que está allá, entonces este sí lo puedo sacar y el otro no lo puedo sacar. La intención de fondo es clara, es habilitar más áreas para hacer actividad minera, entonces eso se entiende desde la presión que pueden ejercer los grupos o las provincias que están atrás de estas actividades, donde es más importante, donde tienen prioridad, donde por ahí no compiten con otros usos. Es el mecanismo más que nada, y me parece lo que fue más chocante acá, apelando un poco a lo que decía Lucas. O sea, la ley de glaciares fue un proceso muy largo, una primera ley fue vetada, la primera ley ya tenía un nivel de concepto extraordinario, pero básicamente mostraba que en realidad por ahí no se había discutido suficiente, tuvo un veto completo. La segunda versión de la ley de glaciares ya tuvo un proceso, digamos, un recorrido en las dos cámaras que fue un poco más digno de mención.
y donde el consenso no fue tan alto, pero sí fue un proceso, una discusión social donde participaron muchos actores. Nosotros como científicos tratamos de aportar en las bases científicas y después la discusión del texto de la ley y la discusión en las cámaras siguió la lógica política, pero digamos fueron textos consensuados. Acá lo que fue muy chocante es pasar esta resolución o tratar de hacer estos cambios completamente abajo de la mesa o abajo del radar en un paquete de reformas de ley ómnibus que era tan grande que incluso siendo el tema muy relevante para nosotros era difícil encontrar eh, la oportunidad para salir a discutirlo, siendo que se estaban discutiendo un montón de otras cosas dentro de la ley ómnibus que por ahí uno pensaría a escala de país pueden ser mucho más relevantes que esta. Obviamente para nosotros una modificación en la ley de glaciares es central, pero hay mucha gente que no vive del agua de los glaciares o no está en las montañas y puede no ser el momento de discutirlo junto con un montón de otras cosas. Entonces fue más que nada la forma más que los argumentos. Eh, en tu segunda pregunta me parece que justamente en la llegada o en esta pequeña decisión que hay o diferencia entre lo que se sabe o lo que se conoce a nivel científico y después la información que se usa, que circula en los medios o que se usa para la toma de decisiones, es una distancia que siempre estuvo. Hay políticos que hacen el esfuerzo para achicarla, nosotros hacemos el esfuerzo que podemos para achicarla y poner a disposición la información de las distintas formas en que puede hacerse. La ley de glaciares es un excelente ejemplo que tuvo participación de científicos de CONICET desde el momento uno. El inventario se hizo con gente de CONICET, los resultados están publicados en páginas que están en español y a pesar de eso, yo por eso puse esa diapo por ahí. En muchas de las entrevistas que tenemos, en muchas de las charlas que tenemos, a 10 años, a 15 años de la sanción de la ley, todavía hay gente que no sabe que la ley está o preguntan si hay un inventario de glaciares o cuándo se va a actualizar el inventario de glaciares. Entonces, obviamente tenemos que hacer más por circular la información y tenemos que lograr también que haya más toma de decisiones en base a datos científicos, que es algo que escasea. Tenemos hoy una administración, por ejemplo, que niega el cambio climático, una cosa que para nosotros en el instituto que estamos y del área que venimos es temerario, o sea, con la evidencia absolutamente abrumadora y las consecuencias absolutamente tremendas que estamos viendo en incendios forestales, aumento de eventos extremos y casi cualquier parámetro que queramos mirar, aumento de las temperaturas, año récord el año pasado, cada uno de los últimos 6 meses fue el año más cálido en la historia del planeta registrada en los últimos 100 o 150 años. A pesar de todo eso, tenemos un montón de gente que niega el cambio climático, algunas de esas personas dirigen países, entonces ahí es donde por ahí tenemos grandes desafíos y ojalá espacios como este y todos los espacios que podamos tener en los medios y instancias de divulgación sirvan para achicar esa brecha. Te quiero comentar, ahora le doy la palabra enseguida a Gastón, que desde muchos otros ámbitos, tanto científicos como políticos, alternativos, digamos, cuando se analizó el texto de la primera versión de esta ley, estos tópicos en particular, los relacionados con el ambiente, fueron especialmente detectados y discutidos mucho más allá de los especialistas. También creo que eso es importante, ¿no? Que los especialistas estén a la vanguardia de la discusión, por supuesto, porque tienen las herramientas, pero el acompañamiento del resto de la sociedad es fundamental. Por eso es tan importante la transmisión, ¿no? de los temas y que todo el mundo los haga propios. Es decir, este es un problema social, no es un problema de los glaciólogos y nivólogos o de la gente que estudia ese suelo y se queda sin estudio. Porque nos pasa también a los astrónomos, ¿no? El cielo se está contaminando. Bueno, los astrónomos siempre queriendo ver las estrellas. No, estamos hablando de algo que les afecta a todos los seres humanos. Ahí es importante la acción de distintos grupos y distintas redes, aún las no especialistas en ese tópico en particular, ¿no? Sumar voluntades en general. Gastón, ¿tenés la mano levantada? Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles, Beatriz, agradecerte la invitación que me No, a mí hiciste. no, es una invitación de la Red Plax. Bueno, a la Red Plax, una invitación a esta charla que personalmente a mí me gusta. No soy científico, obviamente, soy un simple profesor de informática, amante de la astronomía, pero me interesa aprender. Y me llamó la atención la temática, así que quiero felicitar a Lucas y a Pierre por lo que contaron, porque la verdad personalmente no conocía la ley de glaciares, ustedes lo decían ahí en un momento, y vivo en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, o sea que no tengo la cercanía de la montaña, por lo tanto desconozco las ventajas, digamos, todo lo que puede atraer, ¿no? Los glaciares.
sé la importancia del medio ambiente, cuidado de los bosques, los glaciares, uno escucha, pero es verdad, como decía Pierre, hay momentos que la información no llega. O sea, yo me estoy enterando y eso que estoy en el tema, o sea, que eso que estoy en el mundo de informarme de lo científico, todo, sin embargo, desconocía, obviamente, esta cuestión de la ley de glaciares, que estaba del 2010, sancionada más o menos. Entonces, más que una pregunta es una reflexión. Digo, claro, la sociedad en general desconoce no solo esta ley, sino muchas leyes, la de los bosques, la de los humedales y tantas otras, ¿no? Y si los políticos, no solo de este país, sino de todo el mundo, eh, rechazan o como que banalizan el tema del cambio climático, y es un tema porque mucha gente sigue a esos políticos. Lamentablemente o afortunadamente, no sé si el adjetivo va o no. Pero bueno, quiero decir primero eso, que agradecerle a ustedes, me parece interesante. Yo esto lo compartí en un grupo de la escuela que trabajo acá en Alberti, un pueblito muy chiquitito acá en la provincia de Buenos Aires, y hay una profesora de geografía que le interesó y bueno, en algún momento le voy a compartir seguramente lo que quede grabado porque es una forma de transmitir a los chicos también. Hay tanto por internet dando vueltas. Así que primero felicitarlos y quizás le hago una pregunta. Más allá de esto que han hecho ustedes de elevar una nota todos juntos para que, bueno, revisen esa ley de base, la ley ómnibus, digo, y más allá del gobierno de turno, eh, y las acciones que haga el gobierno este o no. Digo, ¿les preocupa el descenso, digo, el descenso, sí, de los hielos? Porque no es solamente acá, el calentamiento global es cierto, la temperatura media global aumentó un 1,5 grados, que por ahí para algunos dice es poquito, para este planeta es un montón. Digo, ¿les preocupa, o sea, en base a todo lo que han hecho como estudio? Disculpen lo extenso. Gracias, Gastón. Siempre es bueno conocer de nueva gente y sobre todo despertar por ahí el tema de los glaciares en lugares donde por ahí no llega o no se ven de la distancia. Sí, sí, preocupa mucho. Digamos, hay una preocupación a escala global de lo que va a suceder con los glaciares o de lo que va, digamos, o el impacto que tiene el retroceso de los glaciares o la pérdida de hielo, eh, que está básicamente asociado al aumento del nivel del mar. Eso es algo global. Entonces, pensando en ¿qué me importa a mí los glaciares? Bueno, si vos vivís en una zona costera, te tendría que empezar a importar qué está pasando en los Andes, qué está pasando en la Antártida, porque el aumento del nivel del mar, hoy en día, el 30% del aumento del nivel del mar de los últimos 50 años es producto del derretimiento de glaciares como los que mostrábamos en los Andes, los glaciares de los pequeños, de los que están en las zonas de montaña, no estamos hablando de la Antártida. En el futuro, en las próximas décadas, obviamente, a medida que los glaciares se van achicando, la contribución relativa al aumento del nivel del mar va a ser menor de los glaciares de montaña y va a empezar a ser cada vez más importante la de los mantos de hielo como la Antártida y Groenlandia, pero, como vuelvo a repetir, en los últimos 30, 40 años, una de las contribuciones más importantes al aumento del nivel del mar fueron los glaciares en zona de montaña. Eh, para nosotros que vivimos en lugares de montaña, los glaciares son nuestra reserva de agua. Entonces, como mostraba Pierre, gracias a la existencia de glaciares, las sequías hidrológicas no son tan severas, pero los glaciares se están achicando. Entonces, esta caja de ahorro de agua que tenemos está disminuyendo y nuestra capacidad de amortiguar naturalmente esas sequías también está disminuyendo. Entonces, es clave que empecemos a pensar qué va a pasar en el futuro cuando ya los glaciares no sean tan grandes. Y empecemos a tomar acciones directas. En otros lugares del mundo se están tomando acciones y se están protegiendo, sobre todo, de la falta de glaciares que van a tener de acá dentro de 30 años, 40 años, 50 años. Y otro de los aspectos que por ahí en la charla uno no tiene todo el tiempo para ponerlo, pero que vale la pena mencionarlo acá, es que asociado al derretimiento de los glaciares y al descongelamiento del permafrost, todas las montañas que están a su alrededor comienzan a ser más inestables. Entonces, la frecuencia y la magnitud de aluviones, avalanchas, caídas de roca va aumentando. Entonces el desarrollo también de la zona de montaña se hace cada vez más peligroso.
Es por eso que nosotros siempre tratamos de destacar que no tomar acciones de cambio climático y hacerle caso no a los que niegan el cambio climático por desconocimiento, sino que lo niegan justamente adrede porque les conviene a ellos no pensar en tomar acciones para reducir los gases de efecto invernadero, porque eso significa ir en contra del desarrollo principalmente de la industria de los combustibles fósiles. Es mucho más caro no tomar acciones hoy en día que tomarlas. Si nosotros pensamos en decir, bueno, esto lo vamos a arreglar en el futuro cuando el problema ya sea, ¿viste? Ya se haya manifestado completamente, está claro que todas las acciones, por ejemplo, que tengan que tomar ciudades como Buenos Aires o Nueva York o todas las ciudades costeras, es muchísimo más caro todas las obras de infraestructura que tienen que hacer que reducir sus emisiones y adecuarse a el Acuerdo de París y bajar a la mitad sus emisiones y lograr este santo grial, por así decirlo, de tener contribuciones netas equilibradas. Perdón, lo último, tampoco voy a negar, porque por más que yo no viva cerca de una zona montañosa, el cambio climático, no solo lo que afecta a los glaciares, sino la humedad y los ríos y todo, nos afecta a nosotros también. O sea, no somos, no es visible, obviamente, yo no veo lo que ustedes ven, que lo tienen ahí, pero indirectamente me afecta a mí también, al clima de la pampa húmeda, por decirlo de alguna manera, donde estoy ubicado. O sea que esto es global, o sea, no podemos negar lo que, aunque no lo veamos, está ahí. Gracias. Es así. Gracias, gracias Gastón. Aquí les quería hacer llegar unos saludos y agradecimiento de María Cristina Vega, que está en el canal de YouTube, por la exposición y por darle visibilidad a estos temas. Y en el chat, Daniel Robaldo, que me parece que ya se fue, también un amigo aquí de Mendoza, no sé si está, creo que no se podía quedar hasta tan tarde, les pidió saber si están publicados estos trabajos y vos, Lucas, creo que le pasaste una dirección web que vamos a compartir en el canal de YouTube cuando terminemos de armar el video. Y yo tengo una preguntita más, está relacionada un poco con aquellas personas que trabajan en el tema, que son académicos probablemente, pero que tienen una visión un poquito más laxa respecto de, bueno, la minería se puede desarrollar igual y bueno, vayamos para adelante, y no son, bueno, empresarios ni políticos, sino que son del mundo académico. ¿Cómo ven ustedes ese campo? ¿Cuáles son las tensiones y de qué manera lo manejan ese tipo de cosas? Eh, Esto es para largo, yo voy a tratar de ser breve, así le paso porque solo porque tiene el micrófono apagado le gané de mano. Eh, por un lado, la minería debe ser desarrollada. Nosotros hemos logrado este nivel de sofisticidad, no fue la palabra, en nuestras vida diaria, gracias al desarrollo de un montón de actividades que están asociadas a la minería, pero existe eh, digamos, un plan atrás del desarrollo de esa minería. Y eso creo que es la discusión que hay que dar. Hoy en día, si pensamos en provincias donde se desarrolla la minería, siempre vamos a estar pensando en una mina de cielo abierto, donde van a destruir una montaña para sacar oro y ponerle una bóveda en Suiza. Y no es así. Hoy en día en Mendoza, por ejemplo, por decirlo, se realiza minería a capaz que 10 kilómetros de mi casa o mucho menos, que es la minería de canteras. Entonces, cuando nosotros planteamos de que existe minería y hoy en día decimos, bueno, ¿y cómo se controla esa minería? Vamos a ver una cantera en Mendoza, cómo cumple con las normas ambientales mendocinas. Vamos a ver que hay cero control de esa actividad que es súper fácil de controlar, que no tiene el poder de lobby que tiene una empresa multinacional que viene a desarrollar un proyecto de inversiones de miles de millones de dólares y no hay, y el Estado provincial no puede controlarla o no quiere controlarla, entonces, y no hay un plan de desarrollo asociado a esas canteras, se abren, se cierran cuando quieren, cuando pueden, le pasa lo que pasa con el mercado de la arena, el ripio, etcétera. Entonces, partiendo de esa base,
está claro de que no hay un plan de desarrollo de la actividad que genere las garantías de que, por un lado, se va a cuidar el ambiente, que eso es básico, ya es lo que más estamos hablando, y por otro lado, de que realmente vamos a hacer algo con ese mineral que vamos a sacar. Porque hoy en día seguimos atados a unas leyes que tienen más de 40 años de promoción minera, donde la ganancia neta que queda en la provincia es mínima y que justamente favorece los negociados por detrás, porque al fin y al cabo no hay nada transparente, porque es como te vamos a dar el 3% de lo que nosotros decimos que sacamos. Y eso, la verdad es que a mí como ciudadano digo, cumplamos con las normas ambientales y mejoremos la ganancia que vamos a hacer y el desarrollo que vamos a hacer con ese recurso finito que tenemos, porque es un recurso que una vez que lo sacamos no lo tenemos más. Entonces, esa es creo que la gran discusión que viene a futuro. Si no, sigamos dependiendo del desarrollo que se está haciendo en otros países que por ahora digamos, podemos utilizar el cobre, el aluminio y otros metales y muchos otros que vienen de otros países. Hasta en tanto no tengamos esa, y ya me fui muy largo, perdón, Pierre, hasta tanto, para mí, hasta tanto no tengamos en claro el cómo y el para qué, mejor no sacarlo. Está muy bien ahí guardado todavía en las montañas el mineral. Estás muteada. Perdón, para no interrumpirte me muteé. Preguntaba por las leyes y la legislación en otros países. Inclusive supongo que comparemos con algo que manejemos en Latinoamérica. ¿Cómo es el control de este tipo de explotación o de ambientes en riesgo, como el caso de glaciares y de la zona glaciar y periglaciar? Bien, pero Em, no hay muchos antecedentes de leyes de protección de glaciares específicas como la que hay en Argentina. Lo más común, o sea, el ejemplo más fácil para comparar son algunos de los países acá en Latinoamérica, lo podemos charlar un poquito ahora. Eh, la mayoría de los países lo que hacen es, obviamente, incluir la protección de glaciares dentro de lo que es la protección de recursos hídricos en general y de recursos naturales. Entonces, la explotación o el uso de zonas de alta montaña entra en las generales de la ley de cualquier otro emprendimiento de gran envergadura que se pueda hacer en ambientes naturales, donde un poco la disyuntiva es la que decía Lucas: ¿cuál es el poder de policía o de control que tenemos frente a los proyectos? Y la gran dificultad con los proyectos mineros es que muchos de los proyectos mineros hoy, especialmente los metalíferos, son de muy gran escala. El tipo de minería que se hace para sacar, por ejemplo, oro en minas que tienen una ley de algunos gramos por tonelada de roca, hace que ya no es una explotación que se pueda hacer de forma artesanal por un filón con 2 personas y un pico. Es necesario mover una enorme cantidad de materiales y usar técnicas bastante agresivas ambientalmente para poder hacer una explotación sostenible. Eh, Ese contexto es parecido en distintas partes del mundo porque, al igual que pasa con el petróleo y con muchos otros recursos, los recursos fáciles de explotar ya se explotaron y ahora tenemos que entrar en una fase donde los proyectos necesitan tener una huella ambiental muy grande. Dicho esto, me parece que ejemplos para comparar o entender, por ejemplo, el impacto que ha tenido la ley de glaciares, me parece que la comparativa con Chile es bien interesante porque en realidad el proyecto de ley de protección de glaciares en Argentina surge de un proyecto en Chile. Chile empezó a tratar de pasar una ley de glaciares antes. Sebastián Crespo, el investigador acá del instituto, siguió ese proceso y lo acompañó en distintas etapas. Tuvo muchas idas y vueltas, pero en definitiva, al día de hoy no hay una ley de protección de glaciares. Lo que sí yo creo que cambió es que el tema se instaló en la agenda pública y hoy, por ejemplo, las leyes ambientales son mucho más avanzadas en materia de protección de glaciares. Los estudios que tienen que hacer los emprendimientos mineros son más grandes. Tienen el mismo problema que tenemos nosotros, con el agravante que obviamente en Chile la minería es una actividad estratégica, entonces hay proyectos mineros de gran escala en todo el país y se hacen igual, pero hay un nivel de control que es un poco más grande y hay ejemplos como, por ejemplo, el proyecto binacional Pascualama, que es un proyecto que está, digamos, en el norte de San Juan y una parte en Argentina, una parte
en Chile. Es un proyecto que no está en fase de explotación y que justamente sufrió una clausura total en el territorio chileno por unos incidentes ambientales repetitivos por derrames en la etapa de construcción, o sea, ni siquiera ya en la fase de explotación, y le dieron una clausura total. Entonces, de alguna forma, esta discusión que se dio de la ley de glaciares, que entre Argentina y Chile, Chile y Argentina, Argentina tiene su ley, algunas provincias hacen minería, otras no. Chile no tiene una ley, pero sí el nivel de la discusión para mí está mucho más arriba. La cantidad de información ambiental que tenemos es mucho más grande. Los dos países tienen sus inventarios publicados, los dos países monitorean y tienen organismos que monitorean y generan información sobre los glaciares, y hoy es muy difícil pensar que un proyecto pueda tener un impacto grande sin que eso se sepa, se discuta y la información de una u otra forma llegue a la sociedad. Y después recordar que esto también tiene esta pata científica, esta pata de tomadores de decisión, pero la gran pata, por ejemplo, que hizo salir la ley de glaciares en Argentina, son las organizaciones ambientalistas, son los distintos actores de la sociedad que fueron los grupos de presión para que esta ley se trate en el Congreso una primera vez y se apruebe, y después del veto se vuelve a tratar y se apruebe. Digamos, la información científica no logra eso, y la voluntad política ha sido dirigida o impulsada por esa demanda social. Entonces también es en la medida que esta información está y que esto problemáticas se instalan en la sociedad y que las empujan, que los temas están y se tratan y se modifica o se eleva la barra de protección ambiental. Y si esa conciencia no está y esa discusión no está, los proyectos pasan abajo del radar y las cosas se hacen. Entonces, a mí me parece que el lado positivo es esto que te decía. Hoy el nivel de la discusión es otro. Hoy hay un piso de protección que vemos que, por ejemplo, si se quiere modificar en la ley ómnibus o no, igual la discusión está puesta, el inventario ya está hecho tanto en Chile, en Argentina, y podríamos extender esta discusión en Perú y Bolivia, donde las consideraciones son parecidas, pero claramente me parece que la situación ha cambiado muchísimo, y todo este tránsito de la ley de glaciares desde que salió en 2010 hasta hoy ha cambiado la vara, y por ahí justamente fijado el rumbo también para una ley que para nosotros es clave, que es la ley de protección de humedales, que hablábamos hace un rato, que está ahí en tratativas, que es de una cobertura geográfica mucho más amplia en Argentina, porque hay humedales de montaña, pero hay humedales en zonas de llanura también, y entonces, de nuevo, es una ley que ha tenido varias iteraciones y estamos ojalá atrás de que pueda salir y capitalizar esta experiencia que hubo con la ley de glaciares. Fantástico. Bueno, no tenemos más preguntas, creo. Solo me queda agradecerles muchísimo, asegurarles que vamos a distribuir este video ampliamente, que va a estar en el canal de YouTube, a donde la mayor parte de la gente va y recurre bueno, a visualizar el material después de hoy. Así que muchísimas gracias. Creo que han sido, como todo el mundo menciona en el chat y en YouTube, súper claros. Ojalá que este tipo de discusiones y de puesta al día de la situación del ambiente en la Argentina sirva para que creemos un poquito más de conciencia y la gente se sume a esta tarea tan importante, porque es el porvenir, ¿no? No sé, es la vida y la sobrevida en el planeta, simplemente. Así que muchísimas gracias, Lucas, Pierre, y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Y bueno, los esperamos en el conversatorio del mes que viene. No sé si quieren cerrar ustedes, Lucas, Pierre. Bueno, solo agradecer a Beatriz por organizar, por moderar, a la red por generar este espacio de discusión súper interesante y necesario en estos momentos. Así que también gracias a ustedes y felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces, buenas tardes, buenas noches y nos vemos pronto. Muy amables. Gracias, Sebastián.